Bueno, entonces tenemos el tutorial para complementario al tutorial que ya estaba en la página que había creado la monitora sobre el experimento de respuesta emocional condicionada. Entonces partimos de lo que ese tutorial en la página de Wix original ya decía, pero aquí la idea es resaltar lo que puede ser el análisis de gráficos y la exportación de datos para un análisis más detallado en los laboratorios. Entonces vemos cómo la razón de supresión mostrada en esta gráfica varía cuando se da la asociación entre el EC y la descarga, ¿no? Que el EC, si mal no recuerdo en este experimento, es una luz o un tono, es un tono creo. Ah, es un tono, sí. Entonces, si varía del punto 5, sucede eso. En la tasa, en la razón de movimiento vemos la variabilidad aquí del movimiento dada cuando se empieza a asociar el tono con la descarga. Y abajo vemos el crecimiento del valor asociativo en la gráfica de fuerza de respuesta al estímulo condicionado, cómo va incrementando casi que logarítmicamente el valor asociativo del tono para anunciar la descarga en esta fase de adquisición. Podemos ampliar también las ventanas, como por ejemplo la del registro acumulativo, que aquí se indica, y ahí vemos y evidenciamos cómo el palanqueo se altera o si se ve afectado cuando se presenta el tono y cómo cae considerablemente cuando el tono paraliza a la rata y vuelve a irse reanuda el palanqueo, que es cada una de esas rayitas, cada palanqueo que obtiene comida cuando ya la rata siente que hay minutos en los cuales el tono ya no va a volver. Es muy importante, ¿no? El valor de ese registro, como aquí ahí donde señalo es donde exactamente sucede el condicionamiento o la adquisición del condicionamiento. Se puede minimizar, así como maximizar, y entonces se evidencian esos cambios. Algo importante es que la razón de supresión, SR en inglés, suppression rate o response, es un cálculo de probabilidad, ¿no es cierto?, entre lo que es D, la demora o de que suceda el S que anuncia la descarga, y B, que en inglés es before o antes. De hecho, perdón por el anglicismo, tal vez deba corregirlo ahí. Es la señal de cómo responde el organismo antes de la aparición del EC. Entonces es un cálculo de probabilidad entre la probabilidad de responder palanqueando durante el sonido del tono y la probabilidad de hacerlo incluso antes de que el tono suene. La razón es perfecta en 0.5, indicando que es irrelevante, que no importa porque todavía no hay condicionamiento. Pero conforme se dan las asociaciones puede cambiar eso, porque por ejemplo ya no es un 80% de actividad de palanqueo durante el sonido, sino que empieza a bajar porque la rata empieza a entender alguna relación entre el tono y la descarga, entonces baja completamente la actividad mientras suena el tono y ahí la razón de supresión cae y se acerca a cero, que es lo que sucede cuando realmente hay asociación por condicionamiento clásico. Incluso termina cayendo también el valor, el otro valor, el valor que indica cómo reacciona antes de que venga el tono. Entonces la razón de supresión va variando como un producto de la asociación. Puede caer y subir de esos valores de 0.5 o hasta más de 0.5. Incluso cuando llega a cero estimamos que fue la mejor asociación. Entonces aquí exportamos los datos. Ahí creo que es el registro acumulativo. Esos son los datos de registro acumulativo. Sí, que si se quisieran exportar. Los buscamos, donde pues los grabamos. Si les pide un programa donde abrirlos, pues seleccionan el blog de notas y por ejemplo aquí hay un registro de lo que sucede minuto a minuto en el registro acumulativo. El programa es continuo, es decir, como de moldeamiento. Y ahí siempre que hay palanqueo hay respuesta. Entonces en este formato no hay mucho que ver, solo que quería mostrárselos como un ejemplo.
Pero entonces seleccionemos lo que más nos interesa en este experimento, la gráfica de razón de supresión, que sí muestra los cambios, y la exportamos. Esta sí muestra los cambios de asociativos con el SE. Podemos indicar que esta es una primera fase de adquisición. Todavía no estamos en prueba. Buscamos el archivo. Y aquí ya tenemos datos que nos muestran el cambio de la razón de supresión, que empieza en 0,66 indicando no hay asociación con el tono y va cayendo hasta ceros, que es el momento clave y cumbre de la asociación entre tono y descarga. ¿Listo? Entonces es muy importante poder analizar estos datos exportados. Luego podemos ver eso mismo en el cambio conductual. Esa gráfica que ustedes vieron abrir en ventanas es el repertorio de conductas que de hecho están etiquetadas y muestra pues la variabilidad de las respuestas de Sniffy, donde están por ejemplo 7 es darse vuelta, algunas indican olisquear, paralizarse, ir a comer, ¿sí? Entonces se ven valores grandes, por ejemplo, en darse vueltas, pero van disminuyendo conforme aumenta o prosigue el condicionamiento, van disminuyendo comportamientos como caminar, como olisquear, como presionar la barra para obtener comida, ¿sí? Como incluso quedarse parado frente a la barra de comida, van disminuyendo como producto del condicionamiento aversivo. Esta gráfica la pueden ampliar y copiarla para incluirla en sus informes. Aquí la pueden exportar y la exporta como una gráfica. Luego se sigue con la siguiente fase o momento de este ejemplo de condicionamiento clásico, en la que se quiere hacer una prueba, o sea, qué pasa con la respuesta emocional condicionada cuando ya no aparece ahí, no va a aparecer el choque eléctrico, sino que solo la prueba, ¿no? Cómo sigue respondiendo el organismo solo ante el tono que ya adquirió valor asociativo con la descarga. Entonces nos preparamos para correr ese experimento. Aquí pues hay que ajustar las ventanas que se abren. Ya lo corremos. Y ya pues empieza Sniff y ahí vamos cuadrando pues ventanas emergentes para que tenga orden. Y ya empezó la prueba. O sea, sigue apareciendo el tono, pero ya no anuncia la descarga. Y se sigue evidenciando que sigue dándose el condicionamiento. Pero este fluctúa, ¿no? El poder de asociación va disminuyendo un poco. La razón de supresión también fluctúa porque se empieza a afectar la asociación. Ahí escuchamos cómo aparece el tono y luego viene la descarga. Ahí paramos por un momento el experimento. Y se ve pues, la variabilidad de la razón de supresión. Incluso en momentos en los cuales ya no aparece la descarga porque el estímulo condicionado sigue condicionando la respuesta. Y también variabilidad del responder, ¿no? Incluso el responder empieza a bajar un poco y el valor asociativo también empieza a bajar un poco, pero se mantiene, no es como cuando estaba en niveles de cero asociación al inicio. Entonces seleccionamos la gráfica de razón de supresión que va a incluir datos nuevos que son de la fase de prueba, que podríamos llamar fase A2 de este ejercicio. Bueno, ahí como fase A. Claro, ok. Fase A2. Sí, creo que no lo grabé bien. Ahora sí.
Ahora ya está ya la fase A2, es que no le había grabado bien el nombre. Y aquí ya se puede ver cómo cambia la razón de supresión. Al principio estaba cerca a 0.5, luego disminuyó porque hubo asociación y luego cuando la fase de prueba continuó siendo baja, pero al final vuelve e incrementa porque se va extinguiendo la asociación entre el estado, el stage 1 y el stage 2. Podemos volver a ver el repertorio de conductas y notar que conforme siguió avanzando el experimento en la fase de prueba, disminuyeron aún más muchos comportamientos, muchas respuestas de la rata. Sí, por ejemplo, rodar, por ejemplo, buscar comida, por ejemplo, desplazarse más por toda la caja. eh, Todas las conductas de búsqueda de comida disminuyeron hasta ceros. ¿Sí? En momentos de prueba, por el poder del EC de seguir generando alguna clase de expectativa de que va a venir la descarga, que se siguió presentando. Y ahí se ve en el registro de actividad. También pues porque pierde relevancia también el EC para moverse y estar activo. Porque ya, aunque aquí todavía no se ha extinguido su valor. Pero la idea de este video es mostrar el uso que pueden dar a gráficos. ¿Vale?